Bueno, como decíamos entonces, la Muchachos, primera es un quilombo. premisa de este encuentro va a ser repasar un poquito las ideas centrales de aquellas cosas que estuvimos charlando el otro día. Muy rápidamente y simplemente para volver a ponernos en tema, decíamos que este primer módulo que íbamos a trabajar, que era un módulo claramente introductorio, tenía que ver con comenzar a explorar esta idea de lo que llamamos el autoliderazgo, ¿sí? Como un camino para la superación personal. Y desde este punto Calor de, para ustedes, Mario. les pido, por favor, si son amables, de abrir vuestros micrófonos cuando quieran intervenir, cosa que por supuesto pueden hacer en cualquier momento, pero así evitamos mientras algunos ruidos ambientes más complicados. Bueno, les decía entonces, avanzando en esta idea de lo que llamábamos el autoliderazgo y cuál era nuestra finalidad en torno a estas cuestiones que estábamos compartiendo. Decíamos que de alguna manera y por presuntuoso, esto podrá sonar, lo que pretendemos en definitiva es poder munirnos de recursos que nos permitan en un sentido amplio gobernar nuestra vida, ¿sí? No solamente en el aspecto laboral, profesional, que por ahí es lo primero que nos convoca y que nos moviliza en un espacio como este, sino poder extenderlo, por supuesto, a todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra cotidianeidad en las distintas facetas de lo que cada uno puede interpretar como un proyecto de vida. ¿Y por qué decíamos que hablábamos del liderazgo, no? Porque si bien todos nosotros asociábamos esta idea del liderazgo con una cuestión social, de hecho el fenómeno del liderazgo parece estar siempre referido a un otro y a la influencia e inspiración que podemos generar en ese otro, claramente decíamos que el punto de partida siempre arranca desde nuestro interior, partiendo de esa premisa que no por obvia a veces se nos escapa, que es que nadie le puede transmitir y nadie puede crear en el otro aquello que no tiene arraigado, que no tiene afirmado en sí mismo. Por eso siempre el liderazgo empieza desde el interior de cada uno. En términos de esta doble idea de consciencia y conciencia, ¿no? El tomar noción de lo que uno significa en términos de su relación con el contexto que lo rodea, y por otro lado también tomar en cuenta cómo nuestras creencias y nuestros valores se constituyen en los principales condicionamientos de esa relación. Hoy más tarde vamos a trabajar un poquito sobre esto de las creencias. Y a propósito de esta cuestión que decíamos de lo que significaba la vida y los obstáculos que podemos afrontar muchas veces en torno a ella, utilizábamos esta metáfora del camino del héroe, ¿no? Tan recreada permanentemente en distintas narrativas y mitos como para significar lo que habitualmente nos lleva el transcurrir de nuestra existencia. Es, en definitiva, decíamos esto, la aventura de la vida y lo que rescatamos frente a todo en este tipo de circunstancias es poder cultivar una actitud positiva que en modo alguno la emparentemos con una idea de ingenuidad, sino que en todo caso tenga que ver siempre con poner la mirada en la posibilidad, empezando por una cosa esencial que es la posibilidad de vernos a nosotros mismos como personas en un camino de permanente superación. Para eso, decíamos, contamos con una herramienta poderosa, ¿sí? Nuestra conciencia. Y introducíamos esta idea de lo que llamábamos la metacognición, ¿no? No solamente el acto de conocer, de recibir información, de generar una experiencia de vida a partir de esa interacción con lo que nos rodea, sino realmente aprender a pensarnos nosotros mismos
a poder generar una introspección positiva en términos de esas mismas experiencias, utilizando aquello que decimos es una de las herramientas más poderosas con las que contamos nosotros los seres humanos, que es nuestra capacidad de reflexión. La posibilidad, dicho en otras palabras, de indagarnos a nosotros mismos en términos de aquello que hacemos, por qué lo hacemos, y encontrar en nuestro interior la razón profunda de las cosas. Claro que esa idea de la metacognición o de utilizar el poder de reflexión desde el punto de vista de lo que significa nuestro proceso de superación, fundamentalmente implica la necesidad de aprender a partir de nuestro control cognitivo, de dominar nuestros impulsos. Decíamos que, por supuesto, está claro que somos sujetos emocionales, que no se trata de pretender racionalizar todos y cada uno de los actos de nuestra vida, porque primero que no podríamos hacerlo, y segundo que aunque pudiéramos, nos quitaría una parte importante de nuestra propia esencia, sino simplemente de ser conscientes de nuestra identidad, de nuestra naturaleza y de aquellas cosas que tienen que ver con el por qué hacemos lo que hacemos. Por supuesto, decíamos que en torno a esta cuestión de los impulsos y de cómo nuestras creencias y nuestras pasiones movilizan la forma en la que decidimos, habíamos utilizado esta metáfora, es decir, muchas veces quedamos sujetos en aquello que llamamos el pensamiento de rana, ¿no? Respondemos automáticamente ante determinado tipo de impulsos, eso forma parte también de nuestra naturaleza, pero rara vez nos tomamos distancia de las situaciones y nos podemos a reflexionar realmente sobre aquellos elementos que la dispararon. Porque lo que también decíamos que, en definitiva, más allá de nuestras buenas intenciones y de aquello que legítimamente nos pueda movilizar en términos de impulsos positivos, también otra metáfora que tomábamos es que, bueno, de alguna manera todos somos Jekyll y Hyde, y desde este punto de vista eh, tenemos nuestro lado oscuro, que aflora muchas veces y que aflora a partir de esos impulsos interiores que tienen que ver con la manera en la que somos capaces de controlar nuestra ira, la envidia, los celos, la obstinación, la ansiedad, la apatía, la pereza, la cobardía, todas estas son pasiones humanas que con mayor o con menor prevalencia están en el interior de cada uno y que en definitiva afloran precisamente cuando no podemos controlar nuestros impulsos y terminan siendo aquellas que en definitiva nos desvían del camino. Por eso, una de las propuestas que nos hacíamos y que ahora en breve vamos a trabajar es esta idea de generar nuestro espacio de confesiones. Pero, si mal no me acuerdo, hasta acá más o menos habíamos conversado el otro día, ¿no es así? Sí, tal cual. ¿Está claro esto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, venimos bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Eh, Hoy estaba trabajando con un grupo de amigos, de colegas, en algún tipo de actividad de equipo y les hacía a ellos una confesión, admítanme en esto una cuota de ironía, que ahora mismo voy a compartir con ustedes. Yo cuando me retire, ¿sí? Cuando me retire de mis actividades actuales, me voy a convertir en exorcista. Parece
buen plan. No sé, no sé, qué sé yo, me da la onda, ¿no? Voy a tener un problema, voy a tener Bien un por pro- tu parte. Gracias, gracias, gracias. Voy a tener un Profe, pro- voy a se tener va a un llenar pro- de plata, profe. voy a tener un problema, voy a tener un problema porque yo soy agnóstico, entonces me cuesta, ¿no? Entender en términos metafísicos esta historia del bien y el mal. Pero bueno, de alguna manera me las voy a arreglar. Pero la verdad que está Hola Mani, ¿qué haces, amiguito? ¿Cómo andás? todo bien, Che, querido amigo, pero me parece que no es para mí, no es para mí el saludo, así que te vamos a silenciar. Este, a propósito de mi futura vocación como exorcista, ¿no? En realidad, la metáfora es para aquellos que o tienen algunas películas de culto en esto, pero que habrán visto alguna vez, por lo menos lo que nos cuenta la narrativa hollywoodense de esto, vieron que hay una cuestión muy particular en términos de lo que significa el exorcismo, ¿no? Cuando los héroes en cuestión empiezan a hostigar, ¿sí? Al demonio poseído, su su primera meta es lograr que el demonio diga su nombre, ¿no? ¿Lo tienen presente esto de alguna película? ¿Viste? Cuando van los curas, ¿viste? Le rezan, le tiran agua bendita y el pobre poseído o poseída se revuelve todo. El imperativo de los exorcistas es: demonio, dime tu nombre. ¿Quién sos? Y así lo hostigan al demonio posesor en este terreno hasta que el demonio termina confesando quién es. ¿No? Terminan. Y fíjense qué extraordinario, ¿no? Porque cuando el demonio termina confesando cuál es su nombre, todo ese dramatismo, todo aquello parece encaminarse, y a partir de allí, a partir de que el demonio confiesa su nombre, es muy fácil poder expulsarlo del cuerpo que posee. ¿Observaron esto? Sí. Lo que pasa también, Fernando, que Sí. me parece que toda la escena que pintás tiene que ver con el temor a lo desconocido, ¿no? Y de repente Ajá, ya se le pone un nombre a ese demonio y ya se empieza a acotar eso desconocido. decididamente. Es- Para serte honesto, Adriel, confieso mi absoluta ignorancia en términos de lo que esto implica desde el punto de vista del ritual en sí, por esto que les decía, pero me parece que hay, y en sintonía completa con lo que vos decías, yo señalo así porque te tengo ahí en la pantalla, pero no importa, me estoy refiriendo a vos. En sintonía completa con lo que decías, eh, me parece que hay una metáfora importante que podemos tomar de esta narrativa. La verdad, y a propósito de lo que decíamos recién, es que todos tenemos nuestros demonios interiores. En cualquier desafío de superación que afrontemos en el terreno que nos lo planteemos, siempre lo que tenemos que tener claro es que el adversario somos nosotros mismos. Esas debilidades, esas bajas pasiones de las que hablábamos, ¿sí? El demonio está dentro nuestro, no me refiero en un término metafísico, sino en un término material. Y al igual que ocurre con los demonios de las películas, cuando somos capaces de ponerle nombre, es mucho más fácil expulsarlo. Nosotros los seres humanos somos esencialmente seres lingüísticos. Como se suele decir, construimos a partir de nuestro lenguaje. Nos cuesta, nos cuesta luchar contra cosas que no somos capaces de nombrar, porque las cosas que no somos capaces de nombrar sencillamente no existen. De la misma manera que aquellos heroicos exorcistas presionan a ese demonio poseedor para que
diga su nombre y a partir de ello ponen, como decía Adriel, blanco sobre negro y pueden basar muy firmemente, poner nombre a nuestros demonios interiores no sirve para poder erradicarlos. Entonces, los voy a invitar a que por un ratito juguemos a ser exorcistas. O por lo menos juguemos en esta primera parte, ¿sí?, de lo que implica, ¿sí?, el exorcismo o los exorcismos. Como para que no sea demasiado peligroso, o sí, no sé, lo vamos a hacer compartido. Y de paso va a servir para algo que el otro día no hicimos, pero nos debemos, y es que comencemos a conocernos todos un poquito más. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, para ir tranquilo, seguir paso a paso y que nadie se sienta demasiado expuesto. Los voy a dividir, ¿sí? Los voy a dividir en pequeños grupos, en pequeñas salas, ¿sí?, de 4 o 5 participantes cada una de ellas, ¿sí? Lo vamos a hacer absolutamente al azar, vamos a utilizar los beneficios que nos da la plataforma y los voy a dividir un ratito en pequeñas salas. ¿Hasta acá me siguen? Vamos a tomar un ratito, ¿sí? Vamos a tomar un ratito, vamos a tomar 20 minutos, no creo que sea más necesario que esto. Y lo que vamos a hacer, lo que les voy a pedir que hagan, yo no voy a estar en esas salas, tampoco podría estarlo en todas esas salas a la vez, pero básicamente lo que les voy a pedir, que cada uno de ustedes, los que integren cada pequeño grupo, se presenten, ¿sí? Aprovechen ese espacio que van a compartir para presentarse al resto de sus colegas, cuenten algo de ustedes, pero fundamentalmente le hagan una confesión al resto de esas personas. Les digan, en términos de esto que tenemos aquí, de esta lista que habíamos hecho aquí, de la ira, la envidia, los celos, etcétera, pueden incorporar cualquier otra que crean representativa, pero creo que esta lista es bastante, ¿sí? Creo que esta lista es bastante representativa. En términos de esta cuestión de nuestras bajas pasiones, que tienen aquí en esta pantalla nuevamente, les voy a pedir que le cuenten al resto de sus compañeros de esos minigrupos que vamos a generar en torno a cuál de ellas, elijan una, solamente una, para más confesiones va a haber otros momentos, en cuál en torno a ellas se sienten ustedes más vulnerables. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les confesaba el otro día que me siento especialmente vulnerable a la ira, ¿sí? Y que normalmente la ira aflora en mí cuando siento que alguien cuestiona mi autoridad o cuando alguien cuestiona algo que yo considero lógico, naturalmente me pongo iracundo. Bueno, una cosa así muy sencilla. Le voy a pedir a cada uno que haga una pequeña exploración y que la comparta con sus compañeros de grupo, ¿sí? Cuando termine, ¿sí?, cuando termine el lapso ese que vamos a asignar, en cada grupo va a elegir a un representante o a un relator, ¿sí? ¿Me siguen? Y ese relator, luego en la sala general, va a presentar brevemente a sus compañeros de trabajo, ¿sí? No hace falta que dé ejemplos puntuales, pero sí asociándolos a, por ejemplo, como si yo dijera, es simplemente un ejemplo, ¿no? Bueno, conmigo estuvo, no sé, Cristian, lo tomo a Cristian que lo conozco de hace bastante tiempo, conmigo estuvo Cristian que se dedica a tal cosa y qué sé yo, y que es una persona iracunda, ponele que así fuera, ¿sí? Y así sucesivamente y muy corto con cada uno de los integrantes del grupo, ¿sí? Hasta ahí, hasta ahí vamos a trabajarlo ahora en esta instancia. Entonces, repasamos, ¿sí?
los divido en grupos chiquitos. Se presentan dentro de ese grupo, le cuentan brevemente a sus compañeros quiénes son y qué hacen, y con qué baja pasión se identifican de las que estuvimos mencionando hasta ahora. Algún relator que el propio grupo elige va recogiendo las conclusiones y después cuando nos volvemos a juntar en la sala general las compartimos hasta donde ustedes quieran. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, sí, total. Sí, sí, sí. ¿Les parece bien que avancemos en esta dirección? Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, entonces, jóvenes amigos, a partir de este momento los voy a dividir en grupos. Vamos a formar en principio 4 salas con 5 o 6 personas cada una para que tengan un ratito. Vamos a tomar 20, 25 minutos, yo les voy a avisar cuando quede menos tiempo para que vayan concluyendo. Nos juntamos dentro de un ratito. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a avanzar un poquitito. Como yo les decía, estas cuestiones puntuales de nuestro lado oscuro ya lo vamos a retomar con mucho más ímpetu aún cuando empecemos con el próximo módulo de autoconocimiento, pero sigamos adelante porque, a ver, perdón, sobre esto último que decía, vamos a empezar a pensar un poco más profundo en términos de realmente esas situaciones que nos ponen o iracundos o ansiosos o obstinados, según cada uno, cuál es el verdadero disparador de fondo, ¿no? ¿Qué cosas en común tienen esas situaciones? Pero eso ya lo vamos a ir viendo a partir de otro ejercicio. Terminado, ¿sí? Este tiempo de confesiones, como se les digo, me parece muy productivo. Vamos a avanzar en otra parte de lo que tiene que ver con esta primera introducción sobre el tema del autoliderazgo. Un tema que resulta fundamental, creo, a esta altura, y lo hemos mencionado muchas veces, es el peso que tiene en nuestras decisiones y en nuestros estados de ánimo, nuestras creencias. La verdad que las creencias, permítanme que les comparta este dibujito, ¿no? Las creencias son el principal filtro que cada uno de nosotros, independientemente de a qué se dedique o cuál sea la actividad y en qué historia
en qué historia desarrolle su trabajo y ese tipo de cuestiones, las creencias se constituyen siempre en nuestro principal filtro respecto de la realidad. Y desde este punto de vista, son ellas, primero, las que se alimentan de nuestros pensamientos, pero en definitiva, las que nos hacen que interpretemos de determinada manera todo aquello que nos rodea y que en un determinado momento genera nuestras acciones, ¿sí? Así es que debemos prestarle mucha atención a esto. Y cuando hablamos de creencias en general, vamos a utilizar dos grandes conceptos, o vamos a hacernos la idea de dos grandes categorías, y que vamos a identificar como creencias limitantes y creencias potenciadoras. Es muy probable que todos en algún momento hayamos escuchado estas expresiones, pero si vale la pena como para pasar en limpio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una creencia limitante? Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una creencia? Una creencia es una afirmación interior que realizamos, algo que tenemos arraigado, que en un determinado momento no tiene necesariamente una comprobación en la realidad, pero que de alguna manera nosotros lo hemos instalado en nuestro interior, y bueno, de alguna u otra manera lo tomamos como una verdad absoluta, ¿sí? Irreversible. De esto se trata cualquier creencia en general. Hay algunas creencias que nos generan obstáculos a nosotros mismos, en esto que decíamos hoy, este, de nuestro enemigo interior, ¿sí? Nosotros nos creamos muchas veces nuestras limitaciones a partir de las cosas que creemos, y en contrapartida hay otras creencias que por supuesto también son solamente eso, que no tienen necesariamente un arraigo de verdad relevada, pero que en este caso resultan positivas para nosotros porque nos impulsan hacia adelante. Ejemplos clásicos, ¿sí?, de creencias limitantes son el yo no estoy hecho para esto, estoy demasiado grande, soy demasiado chico, no me salen este tipo de cosas, no sirvo para esto, no sirvo para aquello. Estas son creencias claramente limitantes. Por el contrario, creencias del tipo de soy capaz de aprender a hacerlo, yo puedo superar este obstáculo, no hay nada que me pueda detener cuando tengo un rumbo claro, etcétera, etcétera, son creencias también, en definitiva, pero que en este caso nos potencian. La verdad que nadie puede vivir sin creencias, y realmente tampoco sería sano que lo hiciéramos, porque las creencias forman de alguna manera parte de nuestro acervo mental y de la forma en la que abordamos la realidad. Con lo cual, en todo caso, el desafío o aquello que buscamos es ver de qué manera podemos identificar nuestras creencias limitantes y cómo podemos reemplazarlas por creencias potenciadoras. Este es un poco el punto que nos planteamos en este terreno. ¿Soy claro en esta idea de lo que significan las creencias y cuándo se convierten en limitantes o en potenciadoras? Sí, sí, tal cual. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes tienen identificadas creencias propias? Pregunta general, ¿no? No es necesario que me lo respondan ahora. ¿Tienen identificadas creencias propias que consideren que pueden actuar de una u otra manera? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien, bien. Porque, insisto, no es necesario que lo expliciten en este momento. Tal vez alguno no se haya puesto a pensar en esto,
Pero la gran ventaja que tienen las creencias es que cuando las reconocemos como tales, podemos manipularlas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros reconocemos que tenemos algo que simplemente es una creencia, podemos utilizar nuestro poder cognitivo a propósito de lo que venimos hablando para desarraigarlas, sencillamente para dejar de creer en eso. Y cuando se trata, obviamente, ¿sí?, de una creencia limitante, ¿sí?, una creencia errónea, como también decimos, el único mecanismo para para lograr que deje de influir negativamente en nuestras vidas es poder reconocerla como tal y desarraigarla. ¿Sí? Es decir, esto que siempre creí puede no ser así, puede ser una cosa distinta. Decididamente esto es algo que me está limitando, tengo que correrlo de mí. En algún momento, ¿sí? En algún momento, se los voy a dejar también hoy, al final, como para que lo piensen, los voy a invitar a que hagan un trabajo muy parecido, no en este momento, no hoy, pero sí a que piensen en un trabajo muy parecido al que hicimos hoy, de tratar de identificar aquellas creencias propias que creemos que nos resultan limitantes, ¿sí? Y de la misma manera que lo hicimos hoy, en algún momento vamos a crear un espacio para intercambiar ideas sobre nuestras creencias limitantes. A propósito de esto que decía Adriel, que él ya tiene claro algunas que tienen que ver consigo, los invito a todos a que vayan pensando y que vayan haciendo, ¿no? Digo, momento de reposo, momento de reflexión, que nos podamos tomar, tomemos unos minutitos, 15, 20 minutitos, ¿sí? Como para hoja en blanco mediante, ensayemos alguna idea sobre aquellas creencias que tenemos que de una u otra manera nos están limitando. Como yo les dije, en general, algunas pistas, solamente pistas, para poder trabajar en esto. La mayor parte de las creencias limitantes arrancan de esta idea, ¿sí?, de esta sentencia, arrancan de la idea del no puedo hacerlo. ¿Sí? No puedo, no sirvo, no estoy, no es lo mío. Pónganle el título que quieran. Detrás de cada una de esas expresiones de no sirvo para esto, no es lo mío, no me sale bien, este tipo de cosas no las entiendo, bla, 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 existe una creencia limitante. O sea, es una buena hoja de ruta para empezar a incursionar sobre esto. Otra gama, también a la idea de aportar algunas pistas, otra gama de creencias limitantes, que son bastante comunes también, son aquellas que tienen que ver con lo que llamamos el pensamiento mágico. Voy a dejar de compartir un poquito, así los veo. ¿Qué es esto del pensamiento mágico? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué les suena esta expresión? Y a mí me suena que es una proyección de algo que puedo hacer en un otro, en una situación, y es lo que yo quisiera que fuere, y no Ah, es tan así, porque yo ajá. deposito ahí. Ok, ok. Bueno, vale. Ahora vuelvo contigo, Matías. ¿Qué otra idea? ¿Qué les suena a ustedes esta expresión de pensamiento mágico? A ver. A veces me viene que de diferentes maneras cada uno pueden ser formas de escapismo de escapismos de la realidad. A ver, ¿cómo es eso, Cris? Contanos más, me gusta la idea. Y, a ver, hay personas que tienen formas de escape, puedo hablar de mí o puedo hablar de gente, amiga mía, que crean un mundo paralelo o se escapan en mundos paralelos, em, y de alguna manera u otra hasta es una irresponsabilidad. Ujú, Por momentos hay personas que se pueden directamente alienar con una creencia
eh, sea real o no sea real esa creencia, digamos, me refiero, en materia religiosa también se ve mucho, de hecho soy una persona creyente, ¿eh? Sí, sí. Pero cuando uno lo hace tipo alienación es una forma de escapismo de la realidad. Eh, Otras personas se pueden hacer un pensamiento mágico directamente dedicándose a los vicios y a crear un mundo paralelo momentáneo y literalmente es no estar en la realidad un rato y vuelvo al mundo cuando tengo que volver. Sí, sí. Eh, y después, bueno, ya podemos directamente llegar a personas directamente enfermas en términos psiquiátricos. O sea, quiero decir, No, no, está bien, eh, está claro, está claro. Es cierto, muchas veces el escapismo este, puede llegar a crear eso que vos definís como realidades paralelas. Yo, me parece que son casos, insisto, más allá de cuestiones puramente patológicas, ¿sí? Sean estas inducidas o no. Me parece que a veces, sin llegar a estos extremos, todos estamos inmersos en alguna forma de pensamiento mágico. Pensamiento mágico como punto de partida lo podemos categorizar como también una creencia, recuerden que estamos hablando de eso, que determinadas cosas se solucionan o desmejoran por sí solas sin hacer ningún tipo de acción. O que existe algún tipo de camino fácil, ¿sí? Cuando, en todo caso, esto representa una probabilidad mínima y casi aleatoria, ¿sí? De que determinadas cosas ocurran. Pensamiento mágico también, de alguna manera, insisto, más allá de las desviaciones hasta patológicas que pueda tener, es el tipo que dice, estoy quebrado, ¿sí? No tengo un mango, qué sé yo, pero no importa, me quedaron unos manguitos que los voy a jugar a la lotería y ahora cuando resulte agraciado, toda mi vida va a cambiar en función de eso. Eso es pensamiento mágico, ¿sí? Pensamiento También mágico, pienso que es una, sí, Sabrina. disculpa, No, dale, dale. pienso también que es una forma de no querer o de evitar la realidad de lo que está Claro, pasando y no querer hacerse cargo de su situación. O sea, que decididamente. podrían llegar a tener control de su situación, pero se le atribuye a algo, no sé, al universo o algo así como para no le duela tanto. Es así, tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Pensamiento mágico, es decir, como un lechón, fumo como un esfuerzo, ¿sí? Duermo poco, pero no importa porque mi organismo lo resiste porque soy fuerte. Eso es pensamiento mágico, ¿sí? Es decir, hay un montón de cuestiones en las cuales, como bien decía Sabrina, tendemos a desplazar la responsabilidad de nuestros propios actos y de las consecuencias que ellos llevan, esperando soluciones que van a salir de algún lugar y que no se sabe muy bien dónde, pero que nos tranquilizan. Adriel, ¿qué querías comentar? Sí, no sé si es pensamiento mágico, pero algo que a mí me saca de las casillas es totalmente cuando alguien dice, hace algo, no sé, o fuma, o cruza la calle sin mirar, y te responde, bueno, si me tengo que morir, me voy a morir igual. Bueno, sí, por O sea, supuesto. si es el destino, Sí, sí, ya sí. está. Si me tengo que morir hoy, me voy a morir igual. Sí, sí. Bueno, hay uno de los principios que no lo tenía en esa diapo, pero que muchas veces lo utilizo. Uno de los principios fundamentales de abandono, de esto que llamamos pensamiento mágico, es precisamente dejar de creer en la suerte y en la predestinación, ¿sí? No existe nada parecido a esto. Sí, sí, por supuesto, existe el azar como componente aleatorio, porque hay un montón de cosas en el universo que son aleatorias, pero nuestra vida no puede depender de la aleatoriedad, ¿sí? Eh, los antiguos griegos, que eran tipos bastante piolas, ¿no? Por lo menos en el estudio de esto que tiene que ver con las cosas de la vida, hacían una diferencia muy grande entre la suerte y la fortuna,
¿sí? Son cosas distintas, más allá de que muchas veces las utilicemos como sinónimos, ¿sí? La suerte, como decíamos recién, es el suceso absolutamente aleatorio, si lo querés, está regido por una ley de probabilidad que como tal no es otra cosa que una aproximación. La fortuna también tiene que ver con sucesos aleatorios, pero la fortuna requiere de una acción, ¿sí? Esperar la suerte, como lo dice la expresión, es estarse a ver qué pasa, como decía Sabrina, si las fuerzas del universo me favorecen, ¿sí? Aprovechar la fortuna es estar en acción, moverse, hacer, generar cosas, ¿sí? Y entonces sí, es probable que podamos aprovechar determinadas aleatoriedades a nuestro favor. Evelyn, te escuchamos. Hablar de eso ahorita me hizo recordar una anécdota. Esto era un familiar político, como decir un tío político. Un día Ajá. estamos hablando y me dice, estábamos como en un jardín y me señala una piedra a la distancia, ¿no? Y me dice, ¿sabías que si tú quieres puedes mover esa piedra? Y ve que uno lo primero que piensa es y tal, con la mente, me está planteando algo de esto. Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, bueno, te paras de aquí, caminas hasta ella, la agarras y la mueves. Entonces es como el contrapensamiento mágico. Es esto que Decididamente. estaba diciendo, o sea, tras algo que quieres hacer hay una acción de por medio. Sí. Este, muchas veces digo, esto es como un viejo cuento que dice que había una persona que todos los días se levantaba, salía a la mañana de su casa, iba hasta el bosque lindero, agarraba una piedra, se paraba a 20 metros de un árbol y decía, si acierto con esta piedra a ese árbol, todo lo que haga hoy me va a salir bien, ¿sí? Y cuando le erraba, se acercaba a 10 metros más, y si le volvía a errar, se acercaba a 5 metros más. Y la lógica es la misma, ¿sí? Es decir, no podemos negar la existencia del aleatorio, pero el aleatorio siempre ocurre cuando hacemos cosas, no cuando esperamos que las cosas se resuelvan por sí solas. Pero insisto, más allá de casos extremos, de estos mundos paralelos como decía Cristian hoy, muchas veces generamos y ese tipo de cosas, todos de alguna manera, en algún momento tenemos algún brotecito, ¿sí?, de pensamiento mágico, a veces en cosas inocentes, ¿no? A ver, vamos a ser realistas. ¿Quién alguna vez, quién alguna vez no ha tenido, por ejemplo, aquello que llamamos nuestras cábalas? ¿Sí? ¿Quién no tiene su pequeña cuotita de superstición en términos de si hace algo o deja de hacer algo o tiene sus propios mantras? Ojo, esto también es natural y no quiere decir que el tipo esté desbocado, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con rituales propios que uno realiza para predisponerse, anímicamente para determinadas cosas, y esto yo no lo veo mal. De hecho, inclusive como construcción colectiva, yo lo utilizo muchísimo en los equipos con los que trabajo. Ahora, de ahí a creer, perdón, que esto realmente tiene, ¿sí?, un efecto transformador, genuino, perdurable, ya es entrar en el terreno de la fantasía. Por eso no está de más, ¿no?, la imagen como metáfora del mago y su galera, ¿no? A todos nos gustan los shows de magia y está bueno que nos distraigamos con eso y que en un determinado momento vivamos a pleno esa fantasía, ¿no? Como cuando vamos al cine y nos enganchamos con una determinada película. En tanto y en cuanto nunca perdamos de vista que es una fantasía que puede llegar a impactar en un determinado momento positivamente en nuestro estado de ánimo, pero que difícilmente va a generar transformaciones que sean duraderas. Dentro de la misma manera que decíamos que la mayor parte de las creencias limitantes surgen del no puedo hacerlo y sus derivados, también es cierto que muchas de nuestras creencias limitantes, ¿sí?,
surgen a partir de cuando alguien imagina que algún elemento que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la ilusión, que tiene que ver con la fantasía, que tiene que ver con algo que no responde a una realidad tangible, en un determinado momento puede ser tomado como una guía de vida. Ojo con esto. Al momento también de bucear y de tratar de inventariar vuestras creencias, no pierdan de vista que puede haber también algunas cositas de estas dando vuelta. Y, Perdón, Fer, ¿puedo hacer un agregado que me vino? pero obvio, Cristian, desde ya. No, yo lo pensaba, porque yo antes planteé esto de estar fuera de la realidad, pero en términos desde lo negativo, ¿no? Ujú, Y hay personas que uno se cruza en la vida y vos decís, no, esta persona realmente está convencida, y uno con un pensamiento más pragmático, yo soy bien contador, 2 más 2 4, y vos decís, ¿dónde está la diferencia? Pero por un lado a uno le causa una sensación realmente de empatía por eso que transmite esa persona. ujú. Yo hacía una distinción intelectual nada más. Yo creo que, yo creo que puede jugar en positivo o en negativo, pero en la medida en que hay una diferencia entre la convicción y la obstinación. En la obstinación no vas a ver esfuerzo alguno. Sí. Y ahí es donde está la mentira y este escapismo de la realidad, como una negación de la realidad, como sí, una falta de compromiso de la realidad, con la realidad. Mientras que en el otro directamente hay para mí ya directamente hay una cuestión ya de índole más espiritual, ¿eh? Ujú, Y una personalidad forjada donde hay una convicción y hay laburo y hay fruto. Y vos quizás en la realidad vos no lo ves porque vos decís, che, porque la realidad a veces te lleva al pesimismo también, ¿no? ujú. Muchas veces la realidad te lleva al pesimismo y el pesimismo te lleva lógicamente a la nunca superación. Pero bueno, en ese sentido yo haría una distinción entre el pensamiento mágico negativo y el positivo. El positivo quizás yo no lo entiendo o no adhiero, pero hay un trabajo de fondo y hay fruto, Yo porque creo hay que, esfuerzo. yo creo que cualquier tipo de pensamiento de estas características genera un impacto emocional. Vamos a dejar de lado lo negativo y concentrémonos en aquello que podríamos decir lo positivo. El tema es cuando ponemos el límite entre el necesario estímulo emocional y la creencia de que eso es la realidad en sí misma. ¿Sí? A ver, Cris, como decía un viejo profesor mío, hablando de otra cosa, pero vale para esto, ¿no? Decía, cuando hablaba del planeamiento estratégico, por ejemplo, ¿no? Cosas que nosotros manejamos en nuestras profesiones. Él decía, chicos, el planeamiento estratégico es como la danza de la lluvia, ¿sí? Está muy bueno para cambiar el estado de ánimo de los bailarines. Ahora que nos creamos que vas a llover es otra cosa, ¿sí? Y por supuesto que todos en un determinado momento necesitamos estímulos emocionales positivos, ¿sí? Pero ojo, ¿eh? Esto es como cuando soplás las velitas en tu cumpleaños, ¿sí? No te creas que esa es la realidad del instante siguiente. No, eso es soplar las velitas del cumpleaños, ¿sí? Este, si te hace bien, si te hace bien leer tu horóscopo por las mañanas, ¿sí? Hacelo. El problema es que si te crees que tu vida va a estar regida por el horóscopo. Ese es el límite del pensamiento mágico. Perdón, Merce, ¿querías comentar algo? Sí, me queda una duda. Entonces, el pensamiento mágico es aquello que no puedo lograr, por ejemplo, creerme que si me pongo a jugar al fútbol voy a ser como Messi, o es aquello que hace que me ponga en acción. No me termina claro No, con no, los sí, te ejemplos que entiendo, te diste. entiendo. El pensamiento mágico es cuando detrás de una creencia
tergiversamos una realidad que es evidente, por decirlo de alguna manera. Es cuando la ilusión que nos puede movilizar o que nos puede motivar a algo hace que que crucemos el umbral de la realidad y que esperemos que las cosas van a suceder. Es la diferencia entre el deseo y el propósito, ¿sí? Yo creo que uno puede lograr, ¿sí?, un montón de cosas y que con su acción y que esa acción necesita de un valor determinante de origen que tiene que ver con una predisposición emocional positiva. Pero yo lo que no puedo es perder contacto con la realidad, ¿sí? Porque Tengo una eso, pregunta, Fer. sí, Vani querida. Viste a veces el ejemplo que uno lleva, digo, si voy 3 meses al gimnasio seguido, sé que voy a bajar los 10 kilos que aumenté en 6 meses. Digo, yo tengo esa creencia que si voy 3 meses seguidos, ahora, la realidad es que en 3 meses no voy a bajar los 10 kilos que por ahí de una actividad muy sedentaria o de una vida muy sedentaria que por ahí nunca antes llevé a cabo esa acción. No sé, a veces se me viene el ejercicio, yo hago mucho deporte y a veces la creencia de que si 3 meses me meto en el gimnasio voy a recuperar todo lo que hice en un año por llevarlo a algo muy trivial, ¿no? Bueno, sos bastante realista con lo de los 3 meses. Hay gente que cree que lo va a hacer hay gente que lo cree que lo va a hacer en una semana. ¿Sí? Claro, bueno, te quise poner Sí. en parámetro de No, pues tiempo. por ahí, qué sé yo, con un programa de altísima intensidad y una dieta hiperproteica, qué sé yo, por ahí los bajás los Sí, 10, sí. por ahí los bajás los 10 kilos en los tres Pero meses. no deja de ser una creencia todo eso Pero que no está deja de alimentado, ser, no ¿no? deja de ser una Claro. creencia, claramente. Y el otro elemento que me parece importante tener en cuenta a la altura, a la hora de poder en un determinado momento identificar todo esto que viene del lado de nuestras creencias limitantes, es algo que ya el otro día habíamos mencionado marginalmente, pero que quiero volver a recrearlo, que es la idea de la victimización, ¿eh? También para erradicar creencias limitantes es fundamental dejar de victimizarse. ¿De qué hablamos cuando hablamos de victimizarnos? A ver, les devuelvo la pelota a ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de victimizarnos? ¿Qué dicen? De Sí, que en cualquier escenario, perdón, no, dale, Adrián, después vamos con Agustín. que en cualquier escenario o situación el perjudicado principal soy yo. Ajá, dale. ¿Y vos, Agus, qué decías? No, capaz relacionando con el pensamiento mágico, Ujú. creer que nos iba a ir mejor si realizábamos una acción, Sí. tomando por ejemplo el gimnasio que se mencionó hace poco, decir, fui 3 meses al gimnasio y sigo igual, no bajé de peso. Ajá. Y decir, bueno, no sirve ir al gimnasio y bueno, que te termine Bueno. transformando en algo negativo. Quizá. Mire, para explicar bien, como concepto de arranque en general, coincido con esto que dicen ustedes dos de distintas facetas, permítanme agregarle, darle una vueltita de tuerca. Las personas que tienden a victimizarse son aquellas que siempre están buscando un culpable externo para justificar aquellas cosas que les pasan. ¿Sí? Siempre hay un alguien o un algo que tiene la culpa de lo que a mí me pasa. Esto hasta en un determinado momento parece casi como una reacción natural, es algo que nuestra nuestra mente inconsciente nos genera para proteger nuestro ego, ¿sí? En algunos casos esto se llama extrapunición o expiación. ¿Escucharon todos alguna vez esta expresión, el chivo expiatorio? Sí, Sí. ¿no? ¿Saben de Sí, sí. dónde, Sí, saben de dónde proviene, ¿no? La expresión chivo expiatorio, ¿no? El sacrificio. Es un viejo, es un viejo ritual de la cultura hebrea, ¿sí? Porque se cuenta
que, bueno, cuando una aldea o cuando una población empezaba a sufrir una serie de calamidades, ¿sí? Obviamente era que estaba siendo castigada. En este caso, estaba siendo castigada por Dios por sus pecados colectivos. Entonces decía que había que expiar los pecados para que Dios los perdonara y de esa manera se vieran librados de las calamidades. Entonces el ritual, insisto, de algunas tribus era agarrar a un chivo, pobre chivo, ¿sí? Y proclamaban, los sacerdotes proclamaban públicamente frente al resto de la aldea que en realidad todos los pecados por el cual Dios los estaba castigando los había cometido ese chivo. ¿Por qué un chivo y no otra cosa? No lo sé. La cuestión, la culpa la tenía el chivo. Entonces, cuando todos afirmaban que sí, que efectivamente el culpable era el chivo, lo llevaban al pobre chivo hasta los límites de la aldea y lo libraban al desierto para que el chivo fuera, pobre chivo, se muriera en el desierto y con él se expiaran todos los pecados. De allí la expresión chivo expiatorio, ¿no? Es decir, cuando uno busca a un alguien, un algo, para cargarle de todas las culpas que en todo caso pueden ser propias. Más allá de esta metáfora del chivo, en realidad, desde un punto de vista de nuestro equilibrio emocional, porque y hablo de equilibrio, porque si no nos volveríamos chapitas, lo que se dice habitualmente es que dentro del ser humano, en la mente del ser humano, existen dos grandes tendencias, una que llamamos intrapunitivas y otra que llamamos extrapunitivas. Básicamente lo intrapunitivo es echarnos la culpa a nosotros mismos, ¿sí? Castigarnos a nosotros mismos por las cosas que nos pasan, y lo extrapunitivo es buscar un culpable externo, ¿sí? Castigar fuera de nosotros a alguien por aquello que nos pasa. ¿Por qué hablo de un equilibrio? Porque obviamente si una persona absolutamente frente a todo lo que le pasa se echa las culpas a sí mismo, ¿sí? Su permanente discurso hacia sí mismo es soy un tarado, soy un inútil, soy un boludo, no sirvo para nada, bueno, ya vimos lo que pasa, ¿sí? Me pasó esto por culpa mía, yo soy el culpable, llévenlo al terreno que quieran. Esto no existe, esto es patológico, esto es el germen de la depresión desde un punto de vista clínico. Ahora, lo contrario, que es lo que se emparenta con la victimización, también es una patología. Porque cuando uno toma la tendencia de buscar un culpable externo, aquello que nos pasa, lo que termina liquidándose es nuestro sentido de responsabilidad. En una primera fase. Y en la medida que esto se profundiza y realmente se convierte en una cosa patológica, lo que terminamos haciendo es convirtiéndonos en unos resentidos absolutos. Y del resentimiento no se vuelve, ¿eh? Porque son esos tipos que te dicen, no, lo que pasa, pues siempre vamos a encontrar a alguien a quien echarle las culpas, desde chiquito. Entonces vamos de nuestros padres que no nos dieron tal cosa, y la escuela que no me enseñó esto, y en el trabajo que no me saben valorar, y en esta sociedad de mierda en la que vivimos, y el gobierno que me perjudica al momento, y el universo que conspira en nuestra contra. ¿Sí? Basta. ¿Pero qué? ¿No conocen personas así? Totalmente. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y vos decís, Aparte llega un totalmente. momento, Fer, llega un momento que decís, pero la pucha, ¿para qué caxo estoy en vida si todo me sale mal? Y aparte, también llevarnos a la reflexión, bueno, con todo eso que te pasa, ¿qué hacemos? Porque claro, la clase del martes pasado, ¿no? Con la queja. ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué vos hago no, con todo eso? No hago. vos no sos responsable de nada. ¿Viste? Como decir, Claro, sí, me sí, pasó sí. esto, me pasó esto, otro, me pasó esto, está bien, todo lo que quieras. Vos no sos responsable de nada. ¿Sí?
qué difícil que es esto, porque cuando uno liquida su responsabilidad, difícilmente pueda cambiar la situación. Entonces uno se siente impotente frente a la vida y en esa impotencia frente a la vida, invariablemente desemboca en ese resentimiento. Voy con Adriel y después con Marcos. Eh, bueno, algo que yo aprendí de grande, porque sí, a veces a uno le pasa algo, uno choca el auto, entonces dice, no, este fue el culpable, no, yo iba manejando distraído, o este que me llamó por teléfono justo cuando yo voy manejando, y él sabe que yo estoy manejando a esta hora, y se empiezan a encadenar esos pensamientos. Algo que yo aprendí de grande, que lo aprendí aparece en la película de Forrest Gump, Ujú. que él en un momento se mancha la remera, que es una película que parece muy sonsa, pero siempre tiene algo nuevo No, para enseñar. Se mancha la remera y la remera, él dice algo como, shit happens, dice, la ujú, mierda ocurre. Yo aprendí que a veces hay situaciones que pasan y no es necesario salir a buscar a un responsable, capaz fue un fortuito del destino y no es por alguien externo y no es por mi culpa tampoco, es algo que ocurrió, se te rompió el calefón, te quedaste sin agua caliente y no llegaste a tiempo a la fiesta que vos querías ir. Y el calefón se rompió y se podía romper mañana. La claro. mierda ocurre y no es necesario ir a crucificar a nadie, porque esas cosas son fortuitas del destino y pasan, porque vivimos en un planeta que tratás de que no ocurra, tratás de que todo salga lo mejor posible, pero eso también sucede. Efectivamente. Marcos, ¿qué querías comentarnos? Bueno, profe, me dijo algo que me tocó de cerca, ¿no? Que es el Ah, tema de lo político. O sea, obviamente que no, la política no es culpable de absolutamente todo. Lo que quiero decir es que, ¿cómo sabemos diferenciar qué parte es nuestra responsabilidad y qué parte es esa parte exógena de nosotros? ujú, Porque yo me fui del país porque no estaba de acuerdo con cosas políticas, ¿no? Y, y hoy que lo veo de afuera, veo que no me equivoqué ujú, y las cosas son muy distintas. ujú. Eh, y sinceramente, como hablaba también, ¿no? O sea, hay cosas que me llaman a volver y cosas que digo, por ejemplo, por la economía, no volvería. Ujú. Entonces, Mira, ¿cómo? No sé si me explico la pregunta, ¿no? O sea, es mira, filosófica. en definitiva no, pero te entiendo perfectamente. Pero a ver, Marcos, en definitiva, pues esto lo podemos profundizar cuando quieras, pero vos no estás diciendo yo me tuve, es decir, hay una diferencia muy grande entre decir yo me tuve que ir por la situación del país, a decir yo elegí irme de esta situación. Parece sutil la diferencia, pero no lo es. Inclusive tal vez con el correr del tiempo pueda mutar una mirada a la otra. La verdad que el país no te echó, eso sería otra cosa, ¿sí? El país no te echó, vos elegiste irte. Está bueno. A ver, si vos creíste que era lo mejor, pero yo me parece recontra válido y lo súper acepto que vos me digas, yo elegí irme a otro país porque sentí que a mí me iba a ir mejor en otro contexto, ¿sí? Y si decido volver o no volver, es porque el contexto me cierra o no me cierra a mí. Y el que elige quedarme o irse soy yo. ¿Sí? A vos no te dieron un palazo en la cabeza, te metieron en un canasto y te despacharon en un avión de carga y caíste ahí y decís, uy, qué hijo de puta, ¿quién fue el que me echó de mi país? No, boludo, vos lo decidiste. ¿Sí? ¿Podés cambiar de opinión? Claro que podés cambiar de opinión, pero lo que tenés que tener claro es que es tu decisión y tu opinión. Si tu planteo fuera, ay, mirá, pobrecito de mí, que me tuve que ir de mi querido país porque me echaron, te diría, che, Marco, vos te fuiste porque quisiste. Que te vaya mejor, que te vaya peor, que hayas encontrado otras motivaciones que yo, está buenísimo, pero es tu decisión. Lo otro es victimizarse, precisamente.
Cris, te escuchamos. Sí, yo hacía la analogía un poco con dos ideas que planteás. Ujú, Porque, bueno, desde ya que comparto estas dos antípodas, esta de que soy culpable de todo o soy víctima de todo, yo creo que es una tentación natural en cualquier estado de circunstancia fuerte emocional, en circunstancias de la vida de las personas. Eh, a medida que uno va madurando, la lógica es que vaya para el intermedio, ¿sí? ujú. Porque claramente las dos son enfermizas, pero yo razonaba que, enganchando con el otro concepto de ponerle el nombre a las cosas, el exorcista, ¿no? Sí. Eh, a mí un sabio amigo mío me decía, mira, el equilibrio es lo más difícil, lo que importa es que vos y las relaciones humanas, pues somos seres sociales y esto nos lleva a estar, nos mueve para estas antípodas. Me decía, le vas a encontrar solución con una cuestión simple, poner el nombre, quiero o no quiero, puedo o no puedo, quiero, y yo creo que el punto intermedio pasa frente a las impotencias cotidianas que uno puede tener, con las mejores intenciones y los esfuerzos y demás, el uno decir claramente esto es mío y apelo a una comprensión del otro, ¿no? Apelo a una comprensión, la pido, si me la quiere dar, me la da, si no me la quiere dar, no me la da, ¿bien? Pero decirlo claramente, con vos un planteo claro de lo cuál es tu parte, de lo que vos tenés que mejorar. Ujú. Está muy claro. Me parece bien. Por supuesto, por eso decíamos o hablábamos del tema del equilibrio, ¿no? Pues en general, en este tipo de cuestiones de lo interno y externo. A ver, hay un principio fundamental que creo que es sano que no perdamos de vista. Uno a veces tiene la tentación de imaginar que puede controlar cosas que están decididamente fuera de su control. Parece que esto es claro. A veces nos creemos demasiado omnipotentes en términos del control de las cosas y esto decididamente no es así. Vuelvo a lo que decía hoy Adriel cuando citaba a Forrest Gump, ¿no? Hay cosas que en determinado momento pasan y ocurren. Lo que vos siempre tenés que tener claro, que aún sobre esas cosas que ocurren, vos tenés algo que decididamente sí depende de vos, que es qué haces con esas cosas que ocurren, qué decisiones tomás y hacerte cargo de las decisiones que tomás. ¿Estamos con esto? Sí. Bueno, Sí, Perfecto. sí. Sí. avanzo unos minutitos más y me voy a permitir dejarles alguna tarea para el hogar. Miren, esto que hablábamos como la plenitud en general, por supuesto que se entrena a propósito tanto de nuestro lado oscuro como de nuestras creencias y cosas que van surgiendo así. Pero por supuesto que tenemos que tener claro que es un proceso de aprendizaje y permanente desarrollo. Y por eso decimos que a propósito del aprendizaje, este eje que nos convoca, que tiene que ver en definitiva con la superación, implica construir una disciplina. Hablamos de aprendizaje y la ineludible contracara de la expresión aprendizaje es disciplina. No hay aprendizaje sin disciplina, en ningún terreno. Nosotros decimos que aquello que llamamos aprendizaje significativo, un aprendizaje real, un aprendizaje material, implica un camino que tiene distintas etapas. Lo primero y fundamental es la determinación, el realmente estar decidido a aprender. En este caso, por ejemplo, si fuéramos a reflejarnos nosotros mismos en este grupo de trabajo que hemos formado, bueno, está claro que la determinación en su, este, ahora después hablamos, eh, Juan Pablo, digo a propósito de un comentario que me hacías en el chat, ahora después hablamos. A propósito de la determinación, creo que el hecho de estar aquí, de estar compartiendo esto, ya habla de nuestra determinación. Y como les comentaba el otro día,
hay todo un proceso de sensibilización que vamos generando en nuestra conversación a partir de estos conceptos que vamos introduciendo sobre el tema de la creencia, sobre el tema de la metacognición, de nuestra reflexión y esas cosas, que nos van predisponiendo todavía de una manera mucho más comprometida con esta idea de, bueno, che, a ver qué onda y cómo generamos, cómo generamos este proceso de aprendizaje. Pero transcurridos estos dos elementos, hay algo que hace después a la verdadera incorporación de un aprendizaje, como decíamos, significativo, que es el que eslabona estos tres elementos: los hábitos, la actitud y la habilidad. Uno muchas veces imagina a veces que es al revés, ¿no? Como que en un determinado momento yo adquiero determinados conocimientos y en función de eso desarrollo habilidades y a partir de ahí, y no, el proceso es exactamente al revés. Se comienza a aprender realmente cuando uno es capaz de instalar un hábito. Por eso hablábamos de la disciplina. Cuando ese hábito se sostiene en actitudes, es decir, en creencias que se van manteniendo a lo largo del tiempo, recién allí, pero recién allí se convierte en una habilidad. Entonces, entendiendo ya de qué hablamos cuando hablamos de la determinación, qué significa sensibilizarnos, me parece que es un momento oportuno para comenzar a aproximarnos por lo menos conceptualmente, a lo que significan los hábitos. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de hábitos? Parece obvio, pero les pregunto, ¿qué les viene a la cabeza cuando hablamos de un hábito? ¿Quién tiene ganas de contestar? Comportamientos repetitivos. Ajá, ok. Yo creo que tiene que ver con la conducta. Ujú, ok. Algo que es rutinario. Algo que es rutinario. ¿Y esto está bueno o está malo? Depende. Algunos y otros no. Hay buenos hábitos y malos hábitos. Pero lo Pasa cierto... que el concepto de bueno y malo también está supeditado a la creencia de cada uno. Ah, no, por supuesto, Vani. Pero voy a tomar algo que decía Vanina, ¿no? Es decir, que en definitiva, el hábito es lo que modera nuestras conductas, lo que modela, perdón, nuestras conductas. Lo que nosotros hacemos, fíjense, esto decía Aristóteles, ¿no? Que también era un pibe bastante piola, parece. ¿Eh? Somos, decía Aristóteles, somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Sencillito, pero contundente. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. En la medida que somos capaces, en este caso por lo positivo, por eso que tiene que ver con nuestras creencias potenciadoras, también en términos de lo que decía Vanina recién, cualquier proceso de aprendizaje está asignado por nuestra capacidad para generar hábitos. Hábitos positivos, hábitos productivos, decimos muchas veces. Lo que pasa es que este grafiquito de alguna manera refleja, ¿sí?, lo que es el proceso de formación de un hábito. Cuando nosotros podemos generar pequeñas acciones repetidas un determinado número de veces la misma acción a lo largo del tiempo, ¿sí?, lo que se va generando en nosotros es una curva de aprendizaje. Al principio no lo percibimos, va creciendo hasta que eso que llamamos la formación de un hábito, cuando esa rutina se incorpora a nuestra vida, ¿sí?, ya funciona naturalmente, forma parte de nuestras respuestas automáticas y, por supuesto, si se trata de un hábito positivo,
es algo que queda incorporado en términos de nuestro progreso y que se constituye en la base para formar nuevos hábitos y así sucesivamente. Siempre la repetición de una acción a lo largo del tiempo va generando que se construya un hábito. Entonces, lo que tenemos que generar al momento de tratar de incorporar algo que nos enriquece, lo que fuere que sea, es generar repeticiones a lo largo del tiempo. Ahora vamos a ver cómo puede ser un mecanismo eficaz para hacerlo. Pero antes de dejar este gráfico, ¿saben qué es lo que significa este 21 a 66 días? ¿Cuánto se tarda en adoptar un hábito? Dicen que si Exactamente. después de 21 días lo haces, ya es un hábito casi. Casi, porque esto depende de cada uno, pero en general depende de la capacidad precisamente cognitiva de cada uno, pero en general, como con un piso de 21 días, pero un máximo, ¿sí? de 66, como es lo que todos los estudios este, de- neurológicos, dicen que, a ver, adoptar un hábito es ante todo una cuestión mental. Esto creo que está claro, ¿no? Es decir, si yo digo quiero adoptar como hábito el hecho de, no sé, salir a correr media hora todos los días. No me vengan con el tema de no tengo tiempo, qué sé yo, es un tema mental. Si yo digo quiero aprender a, no sé, tocar un instrumento musical, en tanto y en cuanto no tenga ningún tipo de impedimento físico que tenga que ver con ese instrumento, también es una cuestión, la práctica es una cuestión hacia la habilidad y es una cuestión de incorporar un hábito de aprendizaje respecto de eso. Si ustedes me dicen, yendo a cosas mucho más sencillas, quiero adquirir el hábito de leer mucho más de lo que leo, etcétera, etcétera, también es una cuestión mental. Nuestra mente se educa. ¿Qué significa el hecho de decir educar la mente? Si lo fuéramos a ver exclusivamente desde un punto de vista neurobiológico, significa que nuestro cerebro genera determinadas conexiones entre las redes neuronales, ¿sí? Genera permanentemente, nuestro cerebro está generando permanentemente nuevas conexiones neuronales. Y son esas nuevas conexiones neuronales las que condicionan nuestras conductas, como bien decía Vanina. Cuando se trata de incorporar algo nuevo, lo que tenemos que hacer es entrenar a nuestro cerebro, como cualquiera podría decir, voy a un gimnasio y entreno un músculo para que adquiera tonicidad o crezca en volumen, es entrenar nuestras conexiones cerebrales. Y nuestras conexiones cerebrales se entrenan a partir de la repetición de las acciones. ¿Sí? Esto es algo que la pedagogía descubrió hace muchísimo tiempo, más allá de que hoy día algunas cosas parecen haberse vuelto controversiales, pero que en definitiva volvemos a lo mismo. Mirá, si vos escribís 50 veces la misma palabra, vas a aprender a escribirla bien. No, no hay vuelta en esto. ¿Por qué? Y porque tiene que ver precisamente con esto que les decía, ¿no? Con el acto neurobiológico de generar nuevas conexiones cerebrales. Como no todos los cerebros funcionan de la misma manera, pero sí responden a una misma estructura, a algunas personas les puede llevar menos tiempo y otras más tiempo, pero en general, todos los estudios hechos, ¿sí? Todos los estudios hechos en torno a estas cuestiones, los más optimistas te hablan de ese umbral de 21 días que decía algunos de ustedes, los más pesimistas te hablan de 66 días o algo más, ¿sí? De 7, 8 semanas, ¿sí? Pero en definitiva estamos hablando de crear esas conexiones cerebrales. Cualquier cosa, cualquier rutina que ustedes quieren adquirir, depende de esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Sí, Sebas, te escucho, perdón. No, que se me ocurría,
Entonces, por ejemplo, para dejar de, o sea, uno tiene un mal hábito, ¿no? Por ejemplo, que quiere cortarla con un mal hábito. O Sí. sea, para cortar con un mal hábito, habría que hacerse de un hábito. Es Por, un razonamiento bastante lógico. No o sea, es tendría que, a ver, no es absolutamente lineal, ¿sí? No es absolutamente lineal, pero en muchos casos sí está aparejada una cosa con la otra. A ver, es muy razonable, por ejemplo, pensar que la persona que, no sé, quiere dejar de fumar, ¿sí? Donde más allá de la adicción, química, existe también toda una cuestión que tiene que ver con ansiedades, que tiene que ver también propiamente con hábitos. En un determinado momento, si reemplaza eso que de alguna manera canaliza su ansiedad por otra cosa, es muy probable que se genere un reemplazo natural. Pero a veces no tiene nada que no, ver una cosa con la otra, ¿no? Es decir, está bien. no, soy alcohólico. ¿Sí? Soy alcohólico y voy a dejar de voy a dejar de embriagarme a partir de leer más, esto no va a ocurrir. Claro, ¿Sí? Es decir, está bien. sí puede ocurrir que un buen hábito, o lo que podríamos decir un hábito productivo, reemplace a un hábito improductivo, Claro, eso más que nada era no sabía pero cómo expresarlo. si el tipo, a ver, y todo depende, porque evidentemente cuando nosotros vamos incorporando un hábito negativo, hay cuestiones que dañan el sistema, hay cuestiones que dañan el sistema. Cuando hablo del sistema, digo nuestro ocho desde un punto de vista holístico, ¿no? Es decir, hay cuestiones que dañan el Ujú. sistema, pero hay cuestiones que de alguna u otra manera generan una gratificación precisamente también a partir de esas cosas que decíamos hoy de protejo nuestro ego, ¿sí? Hay un montón de cosas donde uno dice, sí, yo sé que no debería hacer esto, pero bueno, no me hace nada. A propósito, pensamiento mágico, como hablábamos hoy. Yo sé que no Sí, debería hacer esto, pero no importa porque me lo merezco, ¿sí? Otra cuestión también que tiene que ver con proteger nuestro ego. De alguna manera eso genera aunque parezca loco, eso genera una gratificación, ¿sí? Por sí, eso, desterrar un hábito negativo implica una idea de sacrificio, que está muy bien y es muy sano, muy positivo, si yo puedo encontrar esa correlación. Si yo puedo lograr que la gratificación que me genera un hábito negativo comience a generármela un hábito positivo. ¿Sí? En el caso, de nuevo, de aquel, por ejemplo, sí, que tiene clarísimo. alguna adicción, algún tipo de adicción química, cualquiera sea la fuente, qué sé yo, y por ejemplo, una cosa que está probado que naturalmente hace un contrapeso importante es este, la actividad física, cualquiera sea la forma en la que se realice y se canalice. ¿Pero por qué? Porque activa determinados centros endocrinos, es decir, genera determinado tipo de hormonas que compensan lo que determinadas adicciones químicas pueden haber desbalanceado. ¿Sí? Entonces, ese Sí, tipo de correlatos, por supuesto que pueden existir. ¿Sí? está bien. Sí, clarísimo, Fer. ¿Mm? Bien, volviendo al tema de los hábitos, lo que ocurre, bueno, muchas veces se pregunta, dice, bueno, pero a ver, pero tan fácil es, entonces, esto significa que cualquier boludez que yo me proponga hacer durante los próximos 21 o 60 días, como prefieran en un determinado momento verlo, significa que me va a generar un hábito positivo. Uy, qué bueno, ¿cómo cambié mi vida? La verdad que esto no es tan sencillo, no es tan sencillo por una cuestión tan elemental como decir, no puedo romper la inercia. Entonces lo que ocurre son los clásicos, ¿no?
el lunes empiezo la dieta y la dieta dura 2 días. Me anoté en el gimnasio, ahora sí, y voy 2 días al gimnasio y no voy nunca más. Y pónganle ustedes, ¿sí?, el sello que quieran. Lo que ocurre es que, en general, uno fracasa cuando trata de crear un hábito porque hay errores que son muy comunes. El primero, y esto también tiene que ver con algo que hoy algunos de ustedes me compartían, que es el tema de las ansiedades, ¿no? El primero y general es que nos ponemos un paso demasiado largo de entrada, ¿sí? Como que arrancamos con una sobreexpectativa demasiado grande para lo que estamos en condiciones de hacer y de generar. Y en consecuencia no somos capaces de sostener. A ver, les doy un ejemplo tonto, ¿no? Me comentaba hace un tiempo un ejemplo que traigo de alguna persona, de un colega, joven colega con el que trabajamos en algún momento personalmente, en forma directa, en este tipo de cosas, ¿no? Pues yo siempre le pregunto, che, bueno, decime qué cosas te gustaría incorporar a tus rutinas, ¿no? Ya que sentís que te faltan espacios de realización, que era el planteo en sí, ¿no? Que te faltan espacios de realización personal, que no tenés tiempo para vos, que no podés hacer cosas que quisieras hacer. Decime, por ejemplo, una de esas cosas. Entonces, te pongo la anécdota porque me parece que es bastante gráfica, a pesar de ser muy simple. Entonces me dice, y bueno, y a mí me gustaría leer un poquito más de lo que leo. Me gusta mucho leer, soy bastante autodidacta y me gustaría leer más de lo que hago. Y por eso este año, me lo decía a principios de año, ¿no? Este año me propuse leer por lo menos entre 6 y 8 libros. A lo cual a mí en lo personal, que soy de León, me pareció mucho, pero sonaba así medio fuerte para que me lo planteara en este momento. Digo, ¿y cuánto leíste el año pasado? Tengo un libro que lo tengo ahí por la mitad y que nunca termino de avanzar, etcétera, etcétera. Claro, el primero, independientemente de que me hables de un libro, si vos pensás pasar de 0 a 8, no vas a llegar a ningún lado. Entonces inmediatamente le digo, che, ¿y cómo te planteas tu rutina? Dice, y por lo menos leer 1 hora y media, 2 días por semana. A lo cual mi siguiente respuesta fue, no vas a poder hacerlo. Pero mala... No, no me dijo así que mala onda, ¿no? Pero pienso que debe haber pensado que mala onda. Dije, no vas a poder hacerlo. Porque precisamente si no tenés el hábito, ni en pedo vas a poder leer de 1 hora y media de corrido. Por más que te lo propongas hacerlo 2 días por semana. Por más que te hagas el tiempo, por más que te lo agendes, porque no vas a poder sostener la concentración para hacerlo. Es una barbaridad, es una enormidad. Es lo mismo que si alguno de nosotros dijera, nunca en la vida salí a correr, mañana voy a salir a correr, ¿y cuál es mi meta? Es hacer 10 kilómetros 2 veces por semana. Ni en pedo los vas a hacer, Claro. ¿sí? Ni en pedo los vas a hacer. Entonces, primero, No solo, no solo no los vas a hacer, que además vas a terminar abandonando porque decís, esto no es para mí. pero obviamente, y Vas así, a correr ojo, 200 metros, te vas a fatigar y vas a decir, no, ni en pedo, no salgo a correr nunca más. Con la lectura pero le va a pasar lo mismo. obviamente, y de ahí es donde se alimentan, en definitiva, eso que decíamos hoy de las creencias positivas. Entonces, mi recomendación para esto fue muy sencillo. Primero, y corre para cualquier hábito. No sirve que me digas, lo voy a agendar y lo voy a hacer un par de veces por semana. No sirve. Si vos realmente querés generar un hábito, Bueno, tenés que hacerlo todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Hasta si lo querés, insisto, desde un punto de vista neurobiológico, tiene que ver con los ciclos, ¿sí?,
Tiene que ver con los ritmos circadianos, tiene que ver con los ciclos de sueño, descanso, sueño, descanso. Cuando vos, insisto, todo está en la mente, cualquier cosa, aún lo puramente físico, ¿sí? Cuando vos forzás la mente, por decirlo de alguna manera, obligándote a hacer algo, la mente después tiene que descansar, que es lo que hacemos cuando dormimos. Pero es cuando descansamos, cuando las nuevas conexiones se forman. Lo explico así muy sencillo, ¿sí? Por supuesto que es más complejo, pero como se entienda. Yo fuerzo mi mente obligándome a hacer algo para lo que no estoy acostumbrado. Eso me requiere un esfuerzo y eso duele. Eso se recupera cuando duermo y mientras voy durmiendo se va recuperando. Entonces, si no lo haces todos los días, eso que les decía de los 21 días, de los 66 días es verso, no existe. Solamente existe cuando podés hacerlo todos los días. ¿Sí? Ya voy, Cris, déjame cerrar el ejemplo. Pero, claro, uno dice, pero yo no podría hacer todos los días. Sí, lo podés hacer si empezás con lapsos muy reducidos. En el caso de este ejemplo que le decía, yo le decía, la verdad que es absolutamente imposible que puedas ponerte como meta, aunque me digas 2 veces por semana, voy a leer 1 hora y media, si no estás acostumbrado a hacer. Vos lo que te tenés que proponer como meta es leer 15 minutos por día. 15 minutos por día, todos los días. Entonces, lo que vas a hacer, te vas a llevar ese libro, que no podés llevar, te lo vas a llevar al baño. ¿Sí? Porque de lo que es seguro que todos pasamos, cuanto menos 15 minutos por día en el baño. No te rías, Marco, es así. Es decir, ¿qué significa? Significa un lapso corto que represente una meta muy concreta, que no me cueste cumplirla y que en un determinado momento el contexto no me ofrezca una excusa para eludirla. ¿Se entiende, no? Esto que les digo. Sí, ahí, Fer, lo estás asociando con otro hábito y lo haces, como decías, que no te quede otra opción, digamos. Claro, tal Como decís cual. vos, Tenés ahí, lo enganchás ahí, lo haces. ponételo al lado del bidet. Con lo que Pero, creo, Claro. Fer, es una pregunta, sí, Fer, Vani. porque por ahí el objetivo es válido, por ahí la meta está bien, esto de ponerse 15 minutos a leer el libro todos los días. Lo que pasa es que tenía un objetivo muy ambicioso de ¿por qué 8 libros? Digo, ponete un libro. Digo, me parece que también el objetivo estaba un poco desenfocado Claro. si la meta era Por incorporar la supuesto, lectura. por supuesto. Pero el punto de partida, ¿sí? Y voy con Cristian y vuelvo a esto. El punto de partida es siempre que el primer escaloncito no te cueste demasiado alcanzarlo. Para lo que sea, el primer escalón no tiene que costar. ¿Sí? Que moleste un poquito, que parezca una boludez, pero el primer escalón no tiene que molestar. Pues, me decía, no, bueno, pero con 15 minutos no termino más. ¿Qué apuro tenés? Y ahí vamos a lo que decías vos, ¿qué apuro tenés? Claro. Cuando vos tengas incorporado realmente el hábito, no sé si a los 20, a los 40 o a los 60 días, cuando vos tengas incorporado el hábito, el día que por X circunstancias, porque se cortó la luz y tuviste que ir al baño con una vela, te vas a sentir mal. Vas a sentir la carencia de los 15 minutos. Cuando por alguna razón sentís la carencia de ese primer escaloncito, está bueno, es el momento de subir un escalón más. Entonces pasá a los 20. Para decir esto simbólicamente, ¿no? Sí, No sí, se tiene, entiende. no tiene otro misterio. Cris, te escuchan, perdón. No, me venían dos ideas desde lo que es al menos a mi criterio, la naturaleza humana, que tenemos dimensión claramente física, intelectual, mental, psicológica y espiritual.
Sí. al menos a mi criterio. Y, y que en sí, y esto yo lo he comprobado en mi vida, que la dosis de esfuerzo y barra cansancio Ujú. es notoriamente en tiempo, digo, el esfuerzo físico, llamémosle según la actitud de cada uno, es mucho más resistente que el intelectual y el Ujú. espiritual digamos, mucho menor. Es decir, un esfuerzo espiritual vas a sentir un cansancio mucho más grande que en la relación tiempo-esfuerzo con el mental y con el físico. Ujú. Eso por un lado, y yo eso lo he comprobado sinceramente, ¿no? Ujú. Eh, Como para plantear esta cuestión de que somos más de una cuestión intelectual y que me propongo algo. Cuando Saber hablamos, diferenciar. sí, a ver, acá hay un par de aclaraciones. La física tiene sus límites, ¿sí? No se pueden alterar. Pero los límites de la física se corren a partir de la mente. La mente no es un problema racional, la mente es un tema holístico. La mente es un tema holístico que desemboca fundamentalmente en lo emocional. Lo emocional está compuesto por emociones emergentes, por emociones evidentes, como si fuera un iceberg, ¿sí? Está compuesto por emociones emergentes, por sentimientos, y está que es, para definir de alguna manera, todo aquello que soy capaz de poner en palabras, como hacíamos hoy cuando explorábamos nuestras debilidades, ¿sí? Todo aquello que soy capaz de poner en palabras es un emergente de nuestra mente inconsciente. Se convierte en un sentimiento. Y después hay una emoción profunda que en muchos casos roza con lo espiritual, ¿sí? Con lo que podemos llamar lo espiritual, que es precisamente aquello que no lo puedo poner en palabras, que lo voy a poder poner en palabras en la medida que, como dicen los orientales, expanda mi conciencia. Pero bueno, pero eso es otra historia. Por supuesto que la física no puede quebrarse. De nuevo, eso sí sería pensamiento mágico. Pero sí que la física puede modelarse a partir de la mente y de nuestra emoción consciente. Y de esto se trata en definitiva la creación de un hábito. Tal vez alguien, por una cuestión física, diga, a ver, flaco, yo no puedo correr una maratón en menos de 2 horas, ¿sí? Tal vez no lo puedo hacer ni hoy, ni dentro de 10 años, ni dentro de 30 años. Bueno, yo dentro de 30 años voy a estar muertito. Pero por más que me lo proponga, tal vez no podría hacerlo. Lo cual no quiere decir que no pueda generar un logro, que respetando las leyes de la física vaya más allá de lo que yo creo capaz que puedo hacer. Hay un concepto que utilizan, no sé si escucharon hablar de los Navy SEALs, de las fuerzas especiales, todoterreno, que ellos le llaman la ley del 40%, ¿sí? Que a propósito de los límites físicos, ¿sí? Que los tipos dicen que en realidad cuando uno cree que ha alcanzado un límite físico, te lo pongo como ejemplo por esto, apenas se está acercando a lo que es el 40% de su potencial, ¿sí? Entonces, que uno no tiene que preocuparse demasiado cuando siente que llegó al límite, porque si persiste en eso, se va a dar cuenta que lo supera muy rápidamente. Para vos, Sebas, que te gustan este tipo de historias que algún día charlábamos sobre estas cuestiones, ¿no? La ley del 40%. La verdad es que esto no tiene una demostración física, ¿sí? Fisiológica, pero es un buen factor motivacional sin duda, y de todas maneras tiene una raíz de verdad. Siempre nuestro límite está mucho más lejos de lo que nosotros imaginamos que está, ¿sí? Ahora, Fer, perdón, Sí. cerrando la idea cerrando con lo que vos decías de este ser prudente en el Ujú. esfuerzo, eh, a mí también una vez me dijeron, y poniendo el ejemplo que vos pusiste en la clase anterior, Sí. el tema del arco y la flecha, ¿no? Me Sí. pusieron el mismo ejemplo y me decían,
aprender a pegarle al centro es muy difícil. Pero yo prefiero que erres por tensar menos de lo que, del punto exacto a que rompas el arco. Claro. Sí, no, obviamente. Por eso, de alguna manera, esto abona esto de los pequeños pasos. Ahora, insisto, siempre piensen que para crear un hábito, me parece que esto es el punto de partida esencial, siempre el primer paso no tiene que costar demasiado, hasta que se vuelva realmente una rutina. No nos tiene que importar el desempeño, ¿sí? No nos tiene que importar el desempeño, nos tiene que importar la repetición. Este es otro concepto importante. No midamos de entrada el desempeño, midamos la capacidad de reiterarlo. Cuando esa reiteración crea una rutina, la mejora del desempeño la vamos a poder manejar mucho más naturalmente. ¿Soy claro en esta idea? Sí. ¿Sí? No piensen de entrada en el desempeño. Piensen en la reiteración, en la capacidad para poder reiterarlo, en el terreno que sea. Sí, obviamente que haya metas específicas y por supuesto que todos necesitamos incentivos. Creen sus pequeñas recompensas, ¿sí? Sus pequeñas recompensas por ello. ¿Sí? Pues yo le decía a este amigo, colega, discípulo en algún momento, ¿sí? Un chocolate por cada 15 minutos de lectura. ¿Sí? Un caramelo por cada 15 minutos de lectura. Es probable que sí me dio bola, sí me dio bola. Es probable que haya engordado un poco, pero les puedo asegurar que lee mucho más. Aunque entiéndanlo como una metáfora. Creen su pequeño sistema de recompensas. Y alguien puede decir, y este es el cuarto punto, che, ¿y qué pasa si no lo cumplo? Nada. No se carguen de culpas si en un determinado momento no lo pueden cumplir. O retoman inmediatamente al día siguiente, o bajan inclusive el primer escalón. Si yo dije, no sé, sigo con el ejemplo de la lectura porque me vino a la cabeza, pero pongan el ejemplo que ustedes quieran. Me puse de que iba a leer 15 minutos por día, lo hice 2 días, pero después no lo pude hacer. Lo traté de retomar el cuarto día y no pude, y el quinto no pude. Bueno, tal vez estás exagerando demasiado en ese primer paso. Empezá con 10. Medilo en páginas, 2 páginas por día. ¿Sí? Siempre vas a encontrar un umbral de arranque donde no te va a costar encontrar la reiteración. Y esto, de alguna manera, claramente es una cuestión de ensayo y error. Entonces, jóvenes amigos, tarea para el hogar dicho simbólicamente, ¿no? Los invito a comenzar a crear un hábito. Los invito a que hagan una lista, también en algún momento, que tengan una lista de ese tipo de cosas que en algún momento hayan dicho, me gustaría incorporar esto a mi vida, pero no tengo tiempo. Sí, esto no sé, puede ser alguna actividad física, puede ser alguna actividad intelectual, algún hobby, algo que se les haya cruzado por la cabeza en un determinado momento y nunca pudieron arrancar. Busquen una de esas cosas, una, la que más los movilice. Y traten de establecer, bueno, aprovechar mañana que es 1 de mayo y que tal vez la amplia mayoría de ustedes no trabaje, y establezca cuál es ese mínimo umbral. Aquel que dice, me gustaría, no sé, aprender a cocinar, ¿sí? Y empezar a ver vídeos de cocina y ese tipo de cosas. Bueno, ok, póngase una meta chiquita. Voy a ver todos los días voy a buscar por YouTube todos los días un pequeño video con recetas de cocina. 10 minutos, todos los días. Aquel que dice, tengo ganas de correr un poco, de mover el cuerpo, qué sé yo, pero bueno, propóngase
10 minutos, 15 minutos todos los días, arranquen dando 2 vueltas a la manzana, si no están haciendo un carajo. ¿Sí? Aquel que dice, quiero leer pero no tengo tiempo, ya les dije, 15 minutos, llévenselo al baño. ¿Sí? Aquel que dice, me gustaría aprender a jugar al golf, pero bueno, empiece por algo básico, búsquese un buen profesor como nuestro amigo. Ahí lo tienen, ya que estamos, vamos a pasar el chivo. Chivo, ¿Sí? buenísimo. Vamos a pasar el chivo. Enránela. ¿Sí? A ver, creo que me entienden claramente. Busquen algo que siempre quisieron hacer, por pequeño que les parezca, y hagan este intento. Hagan este intento de establecer sus 10, 15 minutos. ¿Sí? Si son disciplinados y lo hacen, les aclaro, para la semana que viene no van a lograr nada. Pero dentro de 2, 3 semanitas, si lo pueden llegar a continuar, me dicen cómo les fue. ¿Sí? Paso a paso, escaloncitos chicos. Perfecto. ¿Sí? Prémiense. Bueno, jóvenes, Sufi por hoy.